El desierto de Ared siempre había sido un lugar silencioso. No había árboles, no había ríos, no había vida que se atreviera a desafiar su inmensidad. Pero aquella noche, cuando la luna estaba partida en dos por una línea de nubes rojas, algo despertó bajo la arena. Un sonido sordo, como un tambor enterrado, movió los granos dorados en círculos lentos en la tierra respiraba. El viento cambió de dirección, y en medio de aquella nada infinita, un muchacho llamado Elian abrió los ojos sin saber que su destino ya había comenzado. Elian no era un guerrero, ni siquiera un viajero. Era un pastor joven que vivía con su madre en una aldea pobre marcada por la sequía. El agua había dejado de brotar de sus pozos hacía años, y cada amanecer era una lucha para sobrevivir. Pero esa noche, él sintió algo distinto, un llamado que venía desde lo profundo del desierto. No era una voz, no eran palabras, era como si una fuerza antigua lo tocara por dentro, empujándolo a levantarse. Guiado por un impulso que no entendía, Elian tomó una cantimplora vacía, una manta y la daga de su padre. Salió sin hacer ruido. La luna lo iluminaba mientras caminaba hacia la nada, como si lo acompañara. Tras una hora de viaje, sintió el suelo vibrar nuevamente, esta vez más fuerte. La arena delante de él comenzó a abrirse como un libro gigante, revelando escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Elian dudó, pero bajó adentro. Encontró un pasillo inmenso recubierto de jeroglíficos brillantes. Las paredes parecían vivas. Cada símbolo contaba una historia en tormentas de fuego, criaturas colosales y ciudades enterradas bajo la arena. En el centro, siempre la misma figura, un guardián con ojos de luz, sosteniendo un cetro de cristal negro. Elian avanzó, sintiendo que sus pasos resonaban como si el lugar lo escuchara. De pronto, una llamarada azul se encendió frente a él y una voz profunda dijo: «Has sido escogido». Elian retrocedió, aterrado. La llama tomó forma humana en un anciano de barba larga hecha de arena luminosa. Era el último guardián del desierto, un espíritu encargado de proteger lo que yacía oculto allí desde siglos olvidados. «La tierra está muriendo», dijo la voz, «y despierta algo que no debe despertar. Solo un mortal puede detenerlo». Anton Elian negó con la cabeza. ¿Él? ¿Un simple pastor? Pero la llama se acercó, y cuando tocó su pecho, una energía inmensa recorrió su cuerpo. Vio visiones en un monstruo gigantesco enterrado bajo las dunas, tormentas negras devorando aldeas, ríos desapareciendo como si nunca hubieran existido. Elian cayó de rodillas, jadeando. «Esa criatura es el devoramundos», explicó la voz. «Si despierta, no quedará nada. Solo la runa del viento puede encerrarlo de nuevo, pero ha sido robada, debes recuperarla». La misión había sido sellada. El viaje comenzó al amanecer. Elian cruzó dunas interminables, siguiendo señales que solo él parecía ver en un remolino de arena que giraba contra el viento. Un grito lejano que llegaba sin eco. La sombra de un ave gigante volando en círculos sobre un punto específico. En su camino encontró aliados inesperados: Ankaura, una arquera de ojos dorados capaz de escuchar vibraciones de kilómetros; Varek, un exsoldado exiliado por una traición que no cometió; y Saha, una niña que podía hablar con el desierto como si fuera un ser vivo. Los cuatro emprendieron una misión imposible: entrar en la fortaleza de Taylan, un tirano que había robado la runa del viento para despertar al devoramundos y usar su poder para dominar todas las tierras. El castillo de Taylan no era una construcción común. Estaba hecho de obsidiana negra, con torres que parecían cortar el cielo. La entrada estaba custodiada por guerreros cubiertos con máscaras sin rostro. Elian y los demás se infiltraron en la noche, moviéndose entre sombras vivas que parecían vigilar cada paso. Dentro del trono, Tylon sostenía la runa, una piedra cristalina que giraba como un pequeño tornado atrapado. Cuando Elian intentó acercarse, la runa vibró. Lo reconoció. La energía del guardián dentro de él activó una reacción imparable. La batalla fue brutal. Kaura disparaba flechas que cortaban la oscuridad, Varek derribaba enemigos con una fuerza descomunal y Saha manipulaba la arena para bloquear pasillos y confundir a los guardias. Pero Talan no era humano del todo. Su cuerpo comenzó a transformar la oscuridad en fuego negro. Golpeó a Elian con una fuerza que lo lanzó contra una columna. Elian se levantó con dificultad, sangrando, temblando. Pero dio un paso más, y otro. La runa comenzó a brillar con más fuerza, respondiendo a su valor. Cuando finalmente la tomó entre sus manos, un huracán de luz explotó en toda la fortaleza, pulverizando las sombras y quebrando el poder del tirano. Pero ya era tarde. En la tierra vibró con un rugido descomunal. Dunas enteras se levantaron como olas. Desde las profundidades, una criatura gigantesca emergió en el devoramundos. Un coloso hecho de roca viva, con grietas que ardían como magma y ojos que parecían dos soles negros. Elian sabía que no podía derrotarlo, pero sí encerrarlo de nuevo. Corrió hacia la cima de una montaña de arena mientras la criatura destruía todo a su paso. Varek y Kaura lo protegían,
desviando ataques imposibles. Zaha invocó una tormenta de arena tan grande que cegó al monstruo. En la cima, Elien levantó la runa del viento. Esta se convirtió en un remolino gigantesco que envolvió al coloso. La criatura rugió, tratando de romper el sello, pero Elien gritó con todas sus fuerzas, liberando la energía del guardián que llevaba dentro. Una explosión blanca iluminó todo el desierto. Cuando la luz se disipó, el devoramundos ya no estaba, solo quedó silencio. Aurelian cayó de rodillas exhausto. El desierto comenzó a cambiar, pequeñas plantas surgieron entre las grietas. El viento olía a fresco. Nubes ligeras prometían lluvia. La tierra estaba renaciendo. La voz del guardián habló por última vez. El desierto vuelve a respirar gracias a ti, ahora, Elien. Tú eres el nuevo guardián. Elien levantó la vista, sorprendido. La runa flotó delante de él, como un corazón palpitante del mundo. Supo entonces que su vida había cambiado para siempre. El desierto ya no era un enemigo, sino su responsabilidad. Y así comenzó la era del guardián del desierto, un joven que jamás imaginó que podría salvar el mundo. El amanecer llegó teñido de rojo sobre la gran ciudad de Babilonia. Los muros, altísimos como montañas, capturaban los primeros rayos del sol y los devolvían como cuchillas ardientes que atravesaban el aire. La ciudad nunca dormía del todo, incluso de noche. Los tambores de los sacerdotes, el murmullo de los mercaderes y los pasos de soldados patrullando resonaban como el pulso del imperio. Pero Isdaya, algo distinto despertó antes que el sol en el miedo. El rey Nabucodonosor llevaba semanas sin dormir. Sus consejeros lo encontraban hablando solo, mirando las estrellas como si esperara un mensaje oculto. Sueños perturbadores lo perseguían a una estatua gigantesca deshaciéndose frente a él. Un árbol que cubría el mundo y luego caía arrancado de raíz, y sombras antiguas que caminaban detrás de él susurrando en lenguas olvidadas. A sus espaldas crecían rumores en que los dioses estaban inquietos, que los magos ya no sabían interpretar las señales, que algo más grande que Babilonia se acercaba. Mientras el rey luchaba contra su propia mente, en las calles la tensión subía. Los comerciantes hablaban en voz baja sobre caravanas que desaparecían en el desierto sin dejar rastro. Los sacerdotes de Marduk afirmaban que la estatua del templo respiraba por las noches, y en los suburbios, donde vivían los esclavos y extranjeros, un grupo pequeño comenzó a decir que el Dios invisible, el Dios que no tenía templos ni imágenes, estaba a punto de intervenir. Esa mañana, en una sala oscura llena de columnas inmensas, el rey convocó a todos los sabios. Mis sueños anuncian destrucción, dijo con voz quebrada, quiero respuestas. Los magos se miraron entre ellos. Ninguno sabía interpretar lo que pasaba, hasta que uno de los guardias mencionó un nombre, Daniel, un joven extranjero cautivo pero conocido porque los misterios se doblaban ante él. Daniel fue llevado ante el rey. La sala entera quedó en silencio. El muchacho no se arrodilló frente a las estatuas, ni tocó la arena sagrada, solo alzó los ojos. El Altísimo ha decretado lo que vendrá, dijo Daniel, en Babilonia caerá, no por manos humanas, sino por decreto del cielo el rey templo. Las palabras eran como dagas, pero algo dentro de él sabía que era verdad. Esa misma noche, el cielo sobre Babilonia comenzó a cambiar. Los astrónomos subieron a las torres para registrar los movimientos de las estrellas, pero lo que vieron los dejó mudos. A un velo oscuro cubría la luna, como si una sombra gigantesca la devorara lentamente. El río Éufrates empezó a vibrar, y un olor metálico se extendió por la ciudad. Era el olor de la guerra, antes de que la guerra llegara. En los muros, los guardias divisaron figuras moviéndose en la distancia, primero pocas, luego cientos, luego miles. Un ejército silencioso, oscuro, avanzaba hacia Babilonia con antorchas que se movían como almas atrapadas. Eran los medos y los persas, comandados por Ciro, el hombre que se decía elegido por los dioses, o por un dios superior. Pero la ciudad confiaba en sus paredes. Eran inexpugnables e imposibles de escalar. Nadie podía entrar, o eso creían, porque mientras los soldados vigilaban la entrada principal, algo más estaba ocurriendo bajo sus pies. Los persas habían desviado el curso del Éufrates. El agua comenzó a descender lentamente durante la noche, y cuando el nivel bajó lo suficiente, las tropas se introdujeron por debajo, sin romper un solo ladrillo. Al amanecer, Babilonia era un caos. El sonido de espadas chocando se mezclaba con gritos, con el llanto de los sacerdotes, con el rugido de la enorme estatua de Marduk, al caer derribada por manos humanas. El rey, desesperado, buscó a sus dioses, pero los templos estaban vacíos, las puertas abiertas, las lámparas apagadas. Daniel observó desde una terraza, sabiendo que lo inevitable había llegado. Sabía que los imperios nacen en orgullo y mueren en silencio, y Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo, estaba cayendo sin que sus muros fueran tocados. Cuando Ciro entró en el palacio, no encontró resistencia. Los nobles estaban arrodillados. El rey, derrotado por su propia mente,
y las calles llenas de humo y polvo. Pero antes de dictar nuevas leyes, Ciro hizo algo inesperado. An convocó a Daniel. Tu Dios habló, dijo Ciro, An, y yo escucho. Babilonia no será destruida, será transformada. Daniel inclinó la cabeza. Sabía que un nuevo capítulo comenzaba, pero también sabía que las ruinas de Babilonia quedarían marcadas para siempre. Esa noche, la luna volvió a brillar, no sobre un imperio eterno, sino sobre una ciudad que aprendió la lección más dura de todas: a ningún poder humano dura frente a lo divino. El viento sopló entre las torres destruidas, llevando consigo el eco de un pasado dorado que se había convertido en cenizas. Y así, mientras el imperio cambiaba de manos, el espíritu de Babilonia, su orgullo, su grandeza, su oscuridad, quedó flotando en el aire, como un fantasma que nunca desaparecería del todo.